un señor a quien nosotros llamamos Mr. Bossa Nova porque de verdad lo es. Nacho Méndez. Bossa Nova, con una guitarra entre sus manos. Va cantando alegre su canción, lleva a todas partes ritmo y alegría y un poco de dicha para el corazón. De Bossa Nova lo llamaron, de la escuela que lo bautizó. Ritmo, melodía y una base de armonía completan su sencilla educación. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 4? Me da mucho gusto saludarlos y hoy, bueno, pues muy contenta porque hoy en Canal 4 nos sentimos muy felices por la presencia de una persona que estimamos mucho, pero que aparte pues es un gran talento, orgullosamente mexicano. Ni más ni menos me estoy refiriendo al señor compositor, arreglista, actor, escritor. Es un estuche de monerías, ni más ni menos, a don Nacho Méndez, que me da mucho gusto saludarlo esta noche. Nacho, bienvenido y me da mucho gusto que estés aquí en Canal 4 y visitándonos aquí en San Miguel de Allende. Muchísimas gracias por tu presentación. Ah, pues sí, la verdad no lo dije de dientes para afuera, ¿eh? Fíjate que nos sentimos muy contentos, sabemos que ya desde hace, pues ya casi cumpliste un año de vivir aquí en San Miguel de Allende, y me da mucho gusto que, pues que hayas escogido San Miguel para venir a pasarla un rato. Cuéntame cómo te sentiste, cómo te sientes en San Miguel y qué veniste a hacer o por qué San Miguel. Mira, la historia de por qué es muy larga, mejor te digo cómo me siento. Me encanta, a mí me gusta mucho caminar. Ajá. Entonces, puedes hacer todo lo que quieras caminando, no tienes que usar coche, los taxis son muy baratos, los camiones también vale la pena subirte al pecero, como se llame. Al Urbani. Sí. Entonces, pues sí, le he pasado bien, pero ya estoy a punto de regresarme al DF otra vez. A tu lugar de origen, eres sí. chilango, 100% chilango, y naciste prácticamente en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, evidentemente has tenido una vida muy interesante, he tenido oportunidad de conocer ahora sí que distintas facetas, pero vamos a irlas desmenuzando una a una para que el público de San Miguel te conozca. Nacho, ¿tú cómo te defines a ti mismo? ¿Tú qué eres? Si te dicen cuál sería tu profesión, cuál sería tu oficio, cuál sería tu vocación, ¿qué dirías? Nacho Méndez es músico. Músico. Pero otras cositas también. Ajá. Eres músico y dentro de la música haces composición, evidentemente. Composición, toco la guitarra, el piano, pero sobre todo me dediqué durante mucho tiempo a escribir partituras para orquesta. Ajá. ¿Y eres arreglista también? Sí, arreglista. Ajá. Y música para cine, que generalmente son dotaciones musicales muy completas, casi como sinfónica, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta que eras músico? O sea, tus papás eran profesores, ¿no? Eran maestros. Mis papás eran maestros de escuela, mi papá tocaba la guitarra, ajá, lo mismo que mi abuelo, el papá de él. Y yo un día le dije a mi papá, oye, enséñame. Ajá. Pero me dijo, no, tienes las manos muy chicas todavía. Ah. Y luego cuando cumplí 14 años, una tía mía que vivía en Acapulco estaba tocando, y yo vi que era muy sencillo, que ponía los dedos así, y acá le decía, y luego los ponía, y me estuve fijando, y cuando terminó de tocar ella, le pedí la guitarra, ajá, y yo ya me puse a tocar. O sea que así. Lo traías en la sangre, y sí, inmediatamente te sentiste atraído, principalmente por la guitarra. Al principio, sí. De niño, me cuentan mis familiares que iba yo a la casa de mi abuela, ajá, y en el piano, tenía un piano de cola, ajá, y entonces yo tocaba así, porque era muy no alcanzaba, y que toqué en las mañanitas, wow, wow, sí, eso. Qué bonito, y luego ya aprendiste a tocar obviamente otros instrumentos. Para ser
músico, para ser arreglista, evidentemente tienes que conocer, Conocer sí, pero no necesariamente tocar. tocar, Por pero ejemplo, sí conocer cómo suena cada Suponte que hay trompetas, trombones, saxofones, flautas, violines, chelos, lo que sea. Entonces, el arreglista debe saber cuáles son, cuál es el rango, o sea, Ajá. cuál es la nota más baja que pueden dar y cuál Ajá. es la más alta. Ujú. Ese es el rango. Pero también tiene que saber cómo suenan en los diferentes octavas. Tienen un sonido pues más pastoso o más, no sé. El caso es que como arreglista tienes que saber eso para ponerle al violín primero lo que va a tocar, al segundo, a la viola, Sí, al sí, cello. sí, sí. No, tienes que tener grandes conocimientos de música, ¿no? Y Y durante- de escribir la música Sí, para sí. también cómo traducir los sonidos A notas. a notas musicales. Ahora, todo esto ya se acabó hace como como 15 o 20 años, porque ya todo el mundo en la computadora... Ya es con el Pues, internet. Sí, sí. con la computadora ya ni tienes Yo que saber en mi música. computadora le pongo, a ver, flauta, y hago... tuririruriruriru. Ok, ahora clic, 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 ahora quiero el bajo. Sí, ya lo programas todo. Y todo, en lugar de hacer así, Ajá. es todo en el teclado. Ajá, es maravilloso. Sí. Bueno, pero sí es cierto, la tecnología ayuda mucho ahora, como también en fotografía, pues que antes los fotógrafos tenían que conocer del diafragma y el exposímetro y saber y la luz y todo. Y ahora las cámaras, digo, te Ahora dan sacas una el celular. que ahora ya ni hablas en Ya, el sí. celular, ya te sirven para mil cosas. Pero hacer música para películas, Nacho, no es lo mismo que hoy me siento inspirado Voy a y hacer me una voy canción. a hacer acá una canción romanticona a mi novia o lo que sea. O sea, hacer música para películas se necesita una sensibilidad especial, supongo. Mire, yo conocí cuando era, ¿qué te diría? Unos 15, 16 años a un músico mexicano que hacía música para películas, el maestro Raúl Avista. Ujú. Él era el mejor. Y en una ocasión, en una película que él estaba musicalizando para César Costa, me dijo, oye Nacho, fíjate que necesito que César Costa toque el piano y cante. Ujú. Pero pues César no sabe sabe tocar. Entonces te voy a poner el suéter de César Costa y vamos a tomar tus manos. Ah, ok. Entonces tus manos, y cuando es el autor shot, Ajá. pues sí se ve a César así. Ajá. Sí. Y la que están tocando realmente son tus manos. Y entonces ahí fue donde me empecé a acercar a ese maestro y me invitó a algunas de sus grabaciones y yo veía cómo se hacía la música, ¿no? Y me llamó la atención y entonces ya me metí a la escuela de música. Oye, y también una persona que también fue importante en cuanto a la musicalización de películas y que aquí los sanmiguelenses lo queremos mucho es sin duda José Antonio Zavala. José Antonio, Ahí lo conociste. de bien. gratísimos recuerdos. Ajá. Sí, lo conocí muy bien porque en una época, no recuerdo si por los 80s, yo fui consejero de la Sociedad de Autores y Compositores. Estábamos en una mesa, la presidenta era Consuelo Velázquez. Ajá. Y, Wow. y ahí estábamos todos, digo, me acuerdo de algunos, pero Ajá. José Antonio estaba ahí Ajá. y fue el que me animó a presentar mi candidatura. Él y Vicente Garrido, Ujú. que también estaba en esa época, en esa mesa, fueron los dos que me ayudaron o me hicieron sentir que valía la pena. Ay, no, pues claro que, bueno, tienes tú tantas y tantas aventuras y tantas historias que a mí me gustaría irnos directamente a Río de Janeiro, Brasil. Quiero que le platiques a la gente el amor tan grande que tú le tienes a la música brasileña, el feeling tan increíble que tú has podido desarrollar en lo que es el bossa nova. Y me gustaría que nos contaras primero cómo fue que llegaste a Río de Janeiro y luego qué fue todo lo que pasó allá y por qué la música brasileña te gustaba tanto. Mira, por 1957 o 58 Ajá. llegó a mis manos un disco de João Gilberto. Y yo lo puse y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ajá.
me encantaron las letras, las melodías, las orquestaciones, la voz de Joan Gilberto, la manera de tocar la guitarra. Y en ese momento yo no sabía portugués, había estudiado italiano y francés. Entonces, el portugués está incluso más cerca al español. Y me puse a oírlo y hasta a entender qué es lo que cantaba, qué querían decir. Y me compré un diccionario de portugués-español y entonces, esto es... Total que, ¿qué te diré? En un año o algo así, yo ya había oído muchísima música brasileña, ya sabía más portugués, y entonces fui a una fiesta en las lomas de Chapultepec. Y en esa fiesta había dos brasileños, uno que tocaba la guitarra y uno el pandero. Y entonces me puse a cantar con ellos y nos metimos a un saloncito para ensayar tantito y ensayamos con las dos guitarras y el pandero y cantaron unas canciones en portugués y yo ahí haciendo uno segunda voz, el otro tercera y ya sabes, ¿no? Salimos... Pero de chorcha, sí, de chorcha, pues, pero... fue espontánea la cosa. Entonces ya nos presentamos con el resto de la fiesta y les cantamos 2 o 3 canciones que habíamos ensayado ahí. Y el dueño de la casa, que se llamaba Rodolfo Zaffaroni, me dijo, oye Nacho, qué bárbaro, yo pensé que eras brasileño, estás muy bien integrado, hace mucho que no vas a Brasil. Dije, no, yo nunca he ido a Brasil. Le dije, ¿por qué? Pues no, porque no tengo dinero para... Claro. Yo te invito el pasaje, Wow. de ida y vuelta. Wow. Y entonces, dije, ay. y dice, ven, y me presenta a un señor que estaba ahí. Me dice, él es el embajador de Brasil en México. Wow. Entonces le dijo oye, Nachito va a ir mañana a la embajada para solicitar una visa. Así, ya está. Ay, wow. Y sí fue cierto. Y sí fue cierto. Al día siguiente. Al día siguiente él tenía una mueblería. Ajá. Y llegué a la mueblería y yo dije, ¿se acordará? A lo mejor nada más era cuestión de la pachanga, sí. ¿no? Y entonces me dijo, qué bueno que ya llegaste, vamos aquí a la vuelta, agencia de viajes Tony Pérez. Y ya, fuimos ahí, un boleto, de ida y vuelta a Brasil, Aerolíneas Varig. ¡Qué emoción! Y me fui. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Río? Aparte, bueno, que llegaste allá y no conocías a nadie. No conocía a nadie. O a los músicos que habías conocido en la fiesta. Sí, el del pandero, como era rubio, en Brasil le dicen ruso, no ruso, ¿no? Entonces, ruso du pandeiro. Era ahí él me estaba esperando en el aeropuerto. Porque bueno, nos carteamos, sí. ¿Se hicieron amigos? Sí, a partir de ese día ya teníamos una cierta conexión. Ya le avisé que me iba en tal fecha y él me esperó ahí y me llevó a una casa de huéspedes. O sea, te echó la mano. Sí. Y yo, no sabes cómo todo es increíble porque la gente habla otro idioma y tú, y creen que tú sí, también, ¿no? ¿Entiendes, no? Por ejemplo, cuando llegué a la casa de huéspedes le dije a la dueña, le dije, ¿puedo usar el teléfono? Posso falar no telefone? Sí, puedo falar. No, y me dice, es muy chistoso porque me dice, pues no. Pues no, digo, pues no. Pero pues no quiere decir sí, en pues portugués, no. O sea, quiere decir cómo no. ¿Cómo no? ¿Puedo hablar por teléfono? ¿Cómo no? Me di cuenta por el tono de voz y la cara que hizo que no me estaba diciendo que no. Pero tú dijiste, pues me está diciendo. Me está diciendo sí, claro. No, bueno, es toda una aventura. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Fíjate que poco para lo que yo hubiera querido, 5 meses. Estuve de enero a mayo. Y lo pasé muy bien, pero en mayo me salió un trabajo posible con una cantante brasileña que iba a España y querían que yo me fuera con ella y le organizara con músicos españoles un acompañamiento para su show. Entonces, como yo hablaba español, se les ocurrió a ella y a su esposo. Claro, para España, sí, para España. ayudarla. Y entonces por eso duré nada más 5 meses, porque de ahí me fui a España. De ahí agarraste patín y te fuiste para España. Sí. Y también viviste en España. Sí, ahí en Madrid. ¿Y qué hiciste después de...? Bueno, fuiste con esta cantante brasileña, le organizaste sus showcitos, sus presentaciones. Pero resulta
que el dueño del restaurante donde iba a cantar ella era, era el esposo de ella. Ajá. O el novio, no me acuerdo. Creo que era el caso. Algo era. Total que se pelearon. Ajá. Y se canceló la presentación y esta mujer que era Maísa Matarazzo se fue a Hawái. Ajá. Y nos quedamos en Madrid, el esposo de ella, los 4 músicos que habíamos contratado y yo. O sea, vestidos y alborotados. Vestidos y alborotados. Y ya dijo el señor, bueno, les voy a pagar una semana, pero ya. Y su sombrero y su gabán porque se van chicos. Así es. ¿Y cómo te encontraste a Enrique Guzmán ahí? Porque, bueno, de ahí, allí en Madrid fui a la Sociedad de Compositores. Ajá. Y me encontré a un amigo chileno que había sido mi maestro de orquestación en México, Ajá. que era Joaquín Prieto. Ujú. Entonces Joaquín Prieto estaba en España, me dijo, oye Nacho, qué bueno, te invito a una fiesta hoy en la noche. Órale. Y ya cuando llegamos a la fiesta, era una fiesta de bienvenida a Enrique Guzmán, Wow. que llegaba a España. Y ya era famoso. Era Enrique muy Guzmán. famoso. En España era el número 1, por encima de los locales. Mm. Así que sí, era muy importante. ¿Y tú ya lo conocías, Enrique Sí, Guzmán? porque yo había trabajado en Capitol, en Discos Capitol y en CBS. Ujú. Yo tenía un grupo vocal y habíamos hecho coros para Enrique Guzmán, para Angélica María, sí. César Costa, Para todos los Oscar de la Madrigal. época. Sí, a todos los de la época nos llevaban y hacíamos los coros. Los coros era el grupo, se llamaba Los Vocalistas. Ujú. Y entonces en la primera voz estaba Viola Tapia, que años después fue Viola Trigo. Viola Trigo, ¿no? Pues muy bonita voz. Luego estaba un amigo, Jacobo Holzman, que tocaba el bajo y cantaba muy bien. Y Mauricio Herrera, que Mauricio Herrera, el actor. sí, el actor y cantante. Sí, que hace muchas obras de teatro. Sí, Él es sí. muy famoso. Pues él era también el parte del grupo, éramos los cuatro. Y conocíamos a todos porque nos llevaban a hacer los coros. Y entonces en España, ya fui a la presentación de Enrique Guzmán, ahí tuvo algún problema, el director que había llevado Ajá. de México, tenía que regresar a México por razones de trabajo, y Enrique me invitó para que yo fuera el director de la orquesta en la presentación de el Florida Park en Madrid. O sea que a ti te ha ido dando la vida así como la oportunidad, te vas como un poco a la aventura y allá no sabes qué esperar y de repente conoces a alguien y te contratan y te vas y te sí. vienen. O sea, así fuiste hilando todas estas, digamos, aventuras padres que también, por lo que veo, asistir a las fiestas era básico en ese tiempo, claro. ¿no? Era relacionarte y tú tenías una manera muy sencilla de relacionarte con los demás, por Pues lo que veo. sí, yo creo que sí, eso no lo puedo juzgar, pero me imagino que tienes que tener cierta forma de ser, cierto carácter para ser bienvenido en todos lados, ¿no? Oye, pero ahorita que andábamos, cuando nos estabas platicando lo de Río de Janeiro, ¿en qué momento de tu vida sale lo de un mexicano en Brasil? ¿Cuando tú estabas allá sentiste esa necesidad o eso ya fue muchos años después? ¿O cómo sale ese disco maravilloso dentro de tus muchos discos, que es cómo interpretas a José Alfredo en el estilo así todo bossa nova, tipo de Brasil? Pues mira, un mexicano en Brasil fue como 30, 40 años después de que estuve en Río de Janeiro. Wow. O sea, tú seguiste Yo seguía clavadísimo con tu onda de Brasil. Sí. Bueno, y un capítulo aparte merece Juan Manuel Serrat, porque caray. sé que es tu compadrito del alma, que has tenido con él varias oportunidades de compartir escenario y demás. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste tu amigo? ¿Cómo se hicieron compadres? ¿Es padrino de tus hijos? Sí, Cuéntame. de mis 2 hijos. Pues mira, estando en México, yo me acababa de casar con Nadia Milton, que era una cantante maravillosa. No sé, hace mucho que no sé de ella, pero en ese tiempo era muy bonita y muy buena voz. Ajá. Entonces formé un grupo para acompañarla en unos programas de televisión de lo que se llamaba Televisión Independiente de México.
Canal 8. Canal 8. Antes de que lo comprara, bueno, de que se de fusionara que con se Televisa. fusionara con Televisa. Entonces en el Canal 8 tuvieron una idea de grabar números sueltos Ajá. de diferentes artistas para después meterlos de relleno por los tiempos, ya ves que... Para acoplar los tiempos, Sí. por si se acababa antes la peli, pues Ujú. metías como un numerito musical. Entonces, sí, en el mismo escenario... Ajá. Grababan un buen... Muchos, sí. Ese día fuimos, yo tenía el grupo, en el piano tenía Mario Patrón, que era Wow. buenísimo, el mejor pianista. Víctor Ruiz Pasos en el bajo, otro maestrazo, que por cierto, bueno, él vive todavía y está muy bien. Y, en fin, el caso es que el grupo y Nadia, yo con la guitarra. Ajá. Entonces estaba cantando, hicimos los números y de repente se acercó un señor que estaba ahí, un cuate, un joven. Me dice, oigan, me gusta mucho cómo tocáis, me gusta cómo tocáis. Ajá. Y esa chica que canta, que está muy guapa y tiene muy buena voz. Le dije, pues esa chica que canta es mi esposa. Ajá. sí, Nada más te por aviso, sí. mi chato. Sí. Dice, hombre, pues yo soy Joan Manuel Serrat. Y no había estado nunca en México. Ah, era la primera vez Sí. que venía a México. Wow. Había venido una vez, creo que nomás para hacer una presentación en la sala Chopin y se fue. Pero ahí ya estaba en televisión. Ajá. Y estaba Ricardo Miralles al piano. Ajá. No, Unos maravilla. musicazos. Entonces ya nos hicimos amigos a partir de esa conversación y pues nos fuimos a cenar y nos fuimos a que conociera México y tal. Ajá. Y ya se tuvo que ir. La ¿Y siguiente ya vez... era famoso Pues Joan no, Manuel? no tanto. Pero Se de- estaba haciendo famoso. Es que mira, él grabó 4 discos en catalán, Ajá. 4 LPs Ajá. en catalán, y hasta el quinto fue la primera vez Fue que lo grabó, que ya pegó. que grabó en español, En español. Ah. porque cuando grabó en catalán no interesaba en las Pues en el Américas. mercado, Ujú. no. Digo, la zona de Cataluña lo Pues sí, adoraban, sí. pero Pero el no resto- se internacionalizó hasta Exacto. que grabó en español. hasta que grabó en español. Y es en esa ocasión cuando fue a México, ya presentando su disco de Machado, Ah, pues claro, Y de el Antonio otro, Machado y de ujú. Miguel Hernández. el de Miguel Hernández Ya fue posterior, fue posterior. pero el de Machado sí fue el primero que hizo de un poeta. Ajá. Y el primer disco en español que tenía canciones como Tu nombre me sabe a hierba, Sí, muy canciones, famoso. o sea, muy buenas. Muy famoso. Total, se fue y pasó un año y de repente estaba yo en Televisa, en La Cosquilla, porque también fui, Ah, sí. era sí. el director musical de La Cosquilla, pero era también actorcito, Ajá, ajá. No, pues sí. ¿no? No, pues sí, esa era mi frase. Y salías con Sí. un gorrito así como de papel periódico, sí. ¿no? Sí, Y así como medio andrajosillo. y una camiseta toda sucia, No, yo me anaranjada. acuerdo perfecto de tu Ajá. personaje, me acuerdo perfecto. Y bueno, para los jóvenes, pues no van a saber ni quién es Raúl Astor, ni quién es, ni qué fue La Cosquilla, pero La Cosquilla era un programa de comedia que fue muy, muy, muy importante, muy famoso. Y pues el conductor era Raúl Astor. Y estaba Chela Nájera, y había un Héctor elencazo, Bonilla, Héctor Suárez, sí. Fernando Luján. Los meros comediantes De esa época. estaban ahí en La Sí. Cosquilla. Y tú eras el director musical. tú eras el Sí, que- y hacía canciones con letras de Raúl Astor. Ah, Hacíamos canciones para que fueran en cada programa 2 o 3 canciones nuevas. wow. Pedacitos, Y tu ¿no? personaje, no. Y Imitación. nada más salía Sí. Nacho así. No, pues Es cierto. buenísimo Sí. estaba eso. Bueno, y Bueno, entonces a Juan entonces, Manuel. Estoy estando grabando Serrat. La Cosquilla, llega una tarde, Joan Manuel Serrat, y ¡ay, qué gusto! Y me pregunta por Nadia, le digo, pues fíjate que nos separamos. Oh. Ya, digo, no nos hemos divorciado, pero ya está viviendo cada quien. Y Por dice, yo les traía dos entradas, pero, hombre, invita a quien quiera. Sí, ya Ajá. me dio 2 entradas para Bellas Artes, Oh, wow. porque ya en esa vez ya le tocó venir a Bellas Artes. Ajá. Y fue un exitazo, sí. Sí, no, pues cuántas y cuántas canciones no son famosas de Joan Manuel, y aparte llegó muchísimo. Mediterráneo, hay una canción Sí. hermosa. ¿Sabes que y un Mediterráneo discazo.
ganó en España hace 2, 3 años, hicieron un concurso, una estación televisora, y la gente votaba para decir cuál era la mejor canción que se había escrito en toda España en todas las épocas, y ganó Mediterráneo. No, pues ese era un disco hermoso que tenía muchas piezas hermosísimas. Penélope estaba otra de, ahorita me estoy tratando de, una de Lucía. Sí, la de Penélope no me acuerdo que estuviera en ese disco. Pero bueno, es cuestión de... Pero bueno, hay muchas canciones de Juan Manuel. Sí, ahí estaba. Y él fue un aquellas ídolo. pequeñas cosas. Aquellas pequeñas cosas. Esa sí está en el disco. No sé qué, El Pueblo Blanco. Muchas. Colgado de un barranco. Oye, y entonces cuando vas a España, después de lo de que ves a Enrique Guzmán y todo, ¿te encuentras también con Joan Manuel en España o no lo ves? No en la misma época. Ajá. En el año 64 me fui a Brasil, y en ese mismo año me fui a España, a Madrid, y ahí fue cuando trabajé con Enrique Guzmán. 64, casi fines de 64. Regreso a México en el 65, y a Serrat lo vine a conocer en el 69. Ah, ok. O 70. Ok, fue posterior ya tu relación con... Sí, sí. Con Pero Joan ya Manuel. las siguientes veces que fui a España ya no fui a Madrid, siempre iba a Barcelona y... Ah, pues sí. Y súper padre. Oye, volviendo al disco de Un Mexicano en Brasil, luego hubo otro que se llamaba Voz Alfredo. Voz Alfredo. ¿Eso era porque cambiaste de compañía disquera? Sí, sí. Fíjate que primero hice Un Mexicano en Brasil, yo hice la producción. Y fue un exitazo, ¿no? Ese disco. Pues nunca, no se puede saber por esto. Yo le di ese máster y las fotos de portada y todo a una empresa que se llama Prodisc. Entonces me dijeron, no, perdón, Prodisc fue después, era, bueno, no me acuerdo, Urtext. Ellos me dijeron, a ver, pues tú tráeme los discos, tú mandas a imprimir los discos, me los das y yo los distribuyo. Yo tengo... Y entonces, muy bien, me pagaba muy buena trimestres, muy bien por el de Un Mexicano en Brasil. Me dijeron, oye, haz otro, haz volumen 2. Entonces ya hice otro. Las características eran que eran canciones de autores mexicanos, pero en estilo bossa nova. De repente, después de 2 años muy bien con Urtext, me dijeron, mira Nacho, tenemos un problema porque nosotros solo distribuimos música clásica. Y resulta que no podemos poner tus discos en ese nicho de música clásica. Y entonces, si no los podemos poner ahí, tenemos que pues contratar otros, nomás para tu... Entonces, pues yo creo que ya se acabó. Y poco después... me encontré en la Sociedad de Compositores al hijo de José Alfredo Jiménez, que ya había muerto el papá, pero el hijo ahí estaba. Y me dijo, oye, ya oí los discos que hiciste de Un Mexicano en Brasil, y cómo pusiste muchas canciones de mi papá y todo, y me gusta mucho cómo están. Entonces, dice, yo platicando con otra empresa que es Urtext, les hice ver que tu material era muy bueno, y entonces quieren platicar contigo. ¿Cuándo quieres que vayamos? Yo también voy contigo. Fuimos, y entonces la idea que se le ocurrió a uno de la nueva empresa es sacar todas las canciones que nada más eran de José Alfredo y las para un solo disco que se llamaría Voz Alfredo. Y todas las demás a un disco que se llamó Mexican Bossa. En ambos casos también hice un par de temas más para completar. Y eso funcionó muy bien desde el punto de vista de que ha gustado mucho, pero no muy bien de regalías. Claro, no es lo mismo que yo entregue la producción hecha para que alguien distribuya. A ellos que me hicieron la portada. Que se encargan de la producción, digamos. Sí, pero Voz Alfredo es uno de mis favoritos. Sí, es un disco muy querido. Ay, qué bueno. Pues estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Vamos a ir a un corte de estación rápidamente y vamos a regresar en un momentito más. No se despegue de la frecuencia aquí donde nos está usted viendo en Canal 4
En el Cablevisión nos puedes ver en el, si tienes el CBR, pues entonces nos ves en el canal 4 de CBR o en el 117 de Megacable. Y por supuesto, pues en la televisión abierta, un saludo a todas las comunidades que seguramente están bien pendientes. Bueno, pues les damos chance, vayan rapidísimo al baño, lo que tengan que hacer de volada, porque vamos a un corte y regresamos en un momentito. Hoy estamos hablando con Nacho Méndez, artistaza y orgullosamente mexicano, y aquí en San Miguel de Allende. Regresamos en un momento. Ya ven, les digo que el corte va de volada, apenas está uno acomodando y ya se acabó el corte, ya estamos de regreso hoy en este programa especialísimo y con mucho gusto, porque hoy Canal 4 aquí en San Miguel de Allende estamos de fiesta, porque nos visita Nacho Méndez, quien es orgullosamente uno de los músicos mexicanos con gran trayectoria, súper creativo, y no solamente es músico, él es compositor, él es actor, él le hace a todo, pero lo más importante es conocerlo de viva voz, sus experiencias, sus aventuras, y ¿saben qué? Reconocerle la gran sensibilidad que esta persona tiene. Así que bueno, con mucho gusto seguimos, Nacho, en esta conversación rica. Sí. La verdad es que ahorita bien rico que la gente está ahí en su casita, a lo mejor echándose su cafecito, a lo mejor cenando algunos, y tú y yo aquí saboreándonos esta platiquita. Pero les tenemos una sorpresa para... Claro, bueno, okay. Un poquito más adelante, vamos a decir. Okay. Estuvimos hablando de tu trayectoria para aquellos que acaban de iniciar la sintonía. Nacho estuvo en Río de Janeiro, en Brasil, ama la música brasileña, estuvo en España, ha sido arreglista, ha sido compositor, ha trabajado con muchos artistas de gran renombre, ha estado también en distintos foros a nivel nacional, internacional, etcétera, y estuvimos ahorita hablando de que es compadre de Juan Manuel Serrat, que también te da un plus, un plusote. Sí, caray. Y ahorita me gustaría platicarte sobre una obra que tú hiciste que se llama 50 años de canciones mexicanas, Nacho. A mí me parece extraordinaria la idea que se te ocurrió de hacer esta recopilación de canciones que marcan una época en la historia de México. Puedes saber si fueron de los años 20, 30, como que son canciones muy representativas, que son famosas, pero que no solamente nos quedamos en saber las canciones, sino quiénes son los compositores. Mira, de ahí parte todo. Yo observé desde muy joven que anunciaban generalmente un título de una canción y quién la va a cantar, pero nunca decían el compositor. Y como que a mí me fue interesando mucho eso, y finalmente se me ocurrió ese material al que te refieres, que es una caja con 5 discos, y tenemos en esos 5 discos 292 fragmentos de canciones. Wow. O sea, no está la canción completa. Ajá. Es diferente, el approach es una historia. Yo voy platicando, en el año de 1900 fulana,
el compositor fulano de tal hizo esta canción y entonces canto un pedacito. Pero es como es una narración. Es como, es hasta divertido, te voy a decir, porque yo tuve la fortuna de irte a ver aquí cuando estuviste allá en la Asociación Civil de González, la Fundación Cultural de González Camarena, y donde presentaste ese show. Es que el show es más o menos está basado en la cajita. Ajá. O sea, el show es un show de 1 hora y cuarto en el cual yo voy cantando, voy hablando de las canciones de la época en que las hicieron, el año, el autor, etcétera, y luego canto un pedacito y el público canta conmigo. Sí, interactúa contigo. Sí, eso se llama Nuestras canciones y sus autores. Ah, okay. Así se llama el show. El show. Pero los discos, la cajita de discos con 292 canciones, esas, digamos que es el mismo material, pero para oírlo en tu casa o en el coche. Exacto. Pones el disco, ¿no? Pero te voy a decir que yo desde que estaba en el show fue muy divertido, pero después yo se lo llevé a mi papá. Mi papá es un hombre que este año cumple 94 años. Wow. Entonces imagínate que yo le puse a mi papá el CD, el número 1, donde empezamos desde 1920, ¿no? Ajá. Y entonces le dije, a ver, papá, y entonces Nacho se arranca, ¿no? Y que estamos, y que la canción fulana de tal. Y se iba acordando. No sé. No, hombre, la expresión de mi papá, que tenía la mirada perdida, quién sabe dónde, escuchando, y él cantaba el pedacito de canción, y entonces le decía yo, ¿de qué te estás acordando? Claro. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Sí. Porque esa es la magia de la música, Sí. Nacho. Y ese disco es una terapia. Es padrísimo. Porque te puedes pasar recordando, esta la cantaba mi abuelita, Sí, esta la cantaba... sí. O me acuerdo que le llevamos gallo a fulanita de tal Exacto. con esa y estaba con mis amigos. Digo, ¿y te acuerdas? Es un disparador de Es recuerdos. un tiro a la memoria, ¿no? Sí. Es un ejercicio mental. Por ejemplo, para los adultos mayores está padrísimo, Sí, no, porque está les recuerda momentos. Y yo le veía la carita a mi papá y de veras como que lo estaba volviendo a vivir. Y por eso le decía yo, invítame, ¿dónde andas? Sí, ¿Con sí, quién sí. estás? ¿No? No sabes qué padre y qué valor yo le di a tu trabajo, porque cada quien lo vive de manera diferente. Pero a mí en lo personal es una experiencia que a mí me hizo, o sea, sentir bien bonito, porque yo sé que mi papá estuvo disfrutando. Y como está dosificado, porque vas de los 20 y luego los 30 y luego los 40, pero como son en discos, pues de repente puedes meter una de los 40 y luego te regresas a los 30 o Hay a los 5 20. discos. Entonces está muy divertido y es muy dinámico. La verdad, ¿cómo se te ocurrió hacerlo? Porque Pues, querías rescatar a los compositores. Eso, por ¿no? eso, porque yo he sentido que me importa mucho saber quién es el autor. Ajá. De cualquier país o donde sea, Ajá. oigo algo y digo, ¿quién hizo esto? No quién lo está cantando, porque esos pueden ser muchos. Claro. Pero el que lo hizo es uno o dos, ¿no? Bueno, y Sí. es el que tuvo Sí. la creatividad Sí. y la genialidad de hacerlo, ¿no? Y ese compendio de discos se vende en tiendas de servicio, o cómo se puede Fíjate, obtener, si hay alguien a lo mejor sí. del público que le interesara. Mira, es que me pongan un correo Ajá. y me dicen, estoy interesado en la cajita y se la mando. Ah, bueno. O sea, Vía Sí, UPS, UPS o DHL o lo que DHL sea. o cualquiera de esos. Ah, bueno, pues Así, bueno, les voy a dar mi correo. eso sí, porque te iba a decir. Sí, Ajá, a es ver cómo es. Nacho Méndez, es Ajá. una X en lugar de Z, Nacho Méndez, @gmail.com. Ah, ok. Pero luego le ponemos aquí un... Sí, a ver si ahorita la producción nos pone Sí. una cintilla Una que cintilla vaya corriendo, para que la donde vea. sea el correo electrónico. Si a usted le interesa ese o cualquier otra obra de Nacho, que tiene muchas, bueno, pues, y póngase a contacto con Nacho, porque Nacho sí contesta los mails, sí contesta los correos. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, a ver, ya platicamos un poquito cuando estuviste en La Cosquilla. Ahora, Nacho Méndez Sí. en televisión, ¿no? Entonces, estuviste en La Cosquilla, eras director musical de La Cosquilla, pero también tenías tu parte de actor. No, pues sí. Y no, pues sí. ¿Y eso quién Sí, se le sí, ocurrió? ¿A Raúl Astor No. o a ti? Mira, el programa de La Cosquilla
originalmente estuvo copiado el formato de un programa americano que se llamaba Laugh In. Risas. Sonrisa, Laugh In. En- Bueno, entonces, en ese programa había un personaje que salía con un casco de militar Ajá. y estaba así como agazapado Ajá. y decía una frase, al rato me acuerdo. Ajá. El caso es que después de ver un chiste, los chistes se escenificaban Ajá. y eran cortos, ¿no? Ajá. Uno, otro, y de repente Salía salía ese, el casco. él salía el del casco y decía una frase que Ahorita no te acuerdas, pero no importa. decía, very interesting, Ajá. very interesting. Ajá. Eso decía. Decía. Ah, O a veces decía, very interesting and funny. Ajá. O sea, Ajá. tenía Se esas cambiaba. frases. Entonces Raúl me dijo, a ver, tú sales diciendo, es muy interesante. Le dije, no, hay que hacer algo más mexicano. Claro. Como que le dije, no, pues sí. Y le encantó. Y a sí. veces decía yo, no, pues no. Y decías, no, pues sí, ya te entendí. ¿No? Eso, no, pues sí, ya de nada. Ese sí, me acuerdo ¿Sí? perfecto. Pues eso era como para dar un Romper. remate entre Chiste y chiste. entre chiste y lo que chiste. sea. O para buscar algo de reflexión, o Sí. para provocar el diálogo entre los televidentes, etcétera. Y después estuviste en Imevisión. Sí. Bueno, en Televisa, antes de Raúl Astor, estuve también con mi grupo vocal, con los Ajá. vocalistas. En programas, había uno que se llamaba 6 a las 7:30, Ajá. y era Óscar Madrigal, Ajá. Maite Gaos y los 4 vocalistas. Éramos los 6, Los 6. y era a las 7:30. Ah, ok. Luego estuvo... Y era un programa musical, netamente Musical, sí. musical. Creo que el director era Jaime Jiménez Pons, Ujú. el director de cámaras y productor. Bueno, luego ya había un programa de Raúl Astor antes de La Cosquilla, uno que se llamaba La Hora de Orange Crush, Ujú. y otro La Hora de Raúl Astor. Ujú. En alguno de esos dos empecé yo, Ujú. como invitado, tocando y cantando en portugués y cosas así. Y de repente ya vino La Cosquilla y me llamó Raúl para ser el director musical. Wow. ¿Y en Imevisión? En Imevisión entré, me llamó mi queridísimo amigo, ay, cómo es triste acordarse de los artes, que Germán Dehesa, Ay, no. cómo pues, lo un quería yo a tipazo. Germán. Y él trabajó contigo. Bueno, fueron Sí, amigos, sí, sí. pero hicieron cosas muchas juntos, cosas, ¿verdad? muchas cosas juntos. Él me invitó a Imevisión Ujú. y me dijo, fíjate que me encargaron, dijo, de escribir libretos para programas de toda la semana a las 9 de la noche, de 1 hora. Entonces dice, voy a meter 4 de comedia, 4 de musical, de media hora. Y el viernes un programa de 1 hora que sea cómico musical y tú vas a ser el personaje. Se llamaba Con N de Nacho. Ah, qué padre. Y ahí, bueno, pues padrísimo. Y después el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y ya con Héctor Bonilla, ¿no? ¿O con quién? No, fíjate, lo del ILCE, bueno, vamos un poco, al terminar lo de Imevisión, bueno, todavía hice no sé por qué regresé a Televisa, ya me acordé por qué regresé, porque una de tantas veces que vino mi compadre Serrat a México, Ajá. vino, pero no venía con sus músicos, no venía a cantar, sino a presentar un disco que hizo de puros catalanes y de la historia. Y se iba a presentar en el programa de Daniela Romo. Ah, Y entonces, estando comiendo ahí, llegó gente de Televisa, estaba mi comadre, que es la Gordita Galindo, ajá. y le dicen a Serrat, oye, Daniela quiere que aparte de entrevistarte, cantes algo. Dijo, no puedo cantar nada porque no traigo mis músicos. Y pues te conseguimos unos. No, yo canto nada más con los míos. Entonces, dice, bueno, pero que me acompañe mi compadre. Y así sí voy. Entonces Daniela le habló por teléfono a Luis de Llano Ajá. y le dijo, oye, Nacho, dijo, está vetado
Le dijo, ¿por qué? Pues porque estaba en Imevisión y ya ves que Televisa no aceptaba Uy, sí, no, que no, fuera. no. Y entonces le dijeron hace rato, pues va a haber otro, ¿no? Yo quiero que sea mi compadre. Si quieren. Si quieren. Y si no, pues ahí se ven. Entonces ya volvieron a hablar. Y dice, pues ya te desvetaron, me dijo Daniela. Fíjate. Y entonces me fui ahí, y estando ahí en el programa con Joan Manuel, se acercó al final de la grabación alguien que era el vicepresidente de Televisa. Y me dice, Nacho, hace mucho que no te veía por aquí, ¿por qué no? ¿No me querían ustedes? Le digo, no, sí, yo sí te quiero, te voy a recomendar para un programa. Inmediatamente, ya a las 2 semanas ya estaba trabajando en uno que se llamaba Buenos días, muchos días, no me acuerdo. No, Vive el Domingo fue con Germán Dehesa. Bueno, con Germán Dehesa hice Vive el Domingo y también era en Televisa. Ajá. Pero nos estamos saliendo un poco. O sea, ¿qué haces? Sí, lo que pasa es que ya te rompí todo el orden, porque yo te pregunté de distintas épocas. Es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ahí fui porque el director del ILSE en ese momento, el director de producción, era Santiago Bolaños. Y a Santiago Bolaños yo lo conocí en una fiesta. Te digo que las fiestas han sido mágicas en tu vida. Fui a la fiesta y me dice, tú eres Nacho Méndez, ¿verdad? Sí. Yo te he seguido toda tu trayectoria, desde que estabas en esto, otro. Y dije, órale. Qué padre. ¿Y tú qué haces, Santiago? No, pues yo estoy de director de producción en una cosa que se llama el ILSE, etcétera, etcétera. Venme a ver. Y entonces ya llegué y me dice, quiero que escribas unos programas y tú seas el conductor. Digo, híjole, pero es que eso, no sé si pueda. ¿Cómo no? Es claro que puedes. A ver, aquí te va el tema. Se llaman Acércate a la música. Entonces, te encanta. sí. Y entonces hice 5 programas. Acércate a la música, los instrumentos musicales, ritmo y melodía, armonía, no sé qué, puras cosas de música, pero educativas. Y tenía yo a jovencitos tocando el violín y la flauta, y todo, muy padre. Y entonces, después de eso me dijo mi amigo Santiago, a todos les gustó mucho lo que hiciste, preséntanos otra idea. Les presenté otra idea. Luego ya salió de ahí, del ILSE, salió Santiago, se fue a otra oficina de otra cosa. Pero el que entró después de él también quería que seguías y así cosas. Y duré 15 años en el ILSE. Que ahí tenemos una sorpresa que esperemos que próximamente también empecemos a reproducir algunos de tus trabajos ahí en el ILSE, que será una delicia de pues enriquecer nuestra barra de programación aquí en el canal con ese tipo de series que son educativas, pero creativas y muy divertidas. Muy, muy divertidas. Fíjate, en esos programas del ILSE, normalmente los dividía yo en 4 segmentos, porque así también se podían usar como sueltos los 15 minutos. Los segmentos. Eran de media hora el programa, y entonces la primera parte hablaba yo, cada programa está dedicado a una canción. Y entonces, por ejemplo, enseñaba cómo se toca en el piano, cómo se toca en la guitarra, hablaba de qué quería decir la letra. En otro momento había una persona que leía decía la biografía del compositor. Y luego, finalmente hacía yo un dueto con un invitado. Y cantábamos esa canción a 2 voces. Estado analizando. Sí. Pero también hiciste otro programa con Susana Alexander, Héctor Bonilla, Germán Dehesa, precisamente. Ese se llamó Vive el Domingo. Vive el Domingo, ese era en Televisa. Esa fue una cosa. Pero el de ¿quién dice la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Ese fue en el ILSE. Sí, pero creo que Bonilla no estaba. En lugar de Bonilla fue Demián Bichir. Damián Bichir. Demián Bichir. Pero bueno, ese en el ILSE se trataba, ese era muy chistoso. Yo le hacía una pregunta a tres actores. De esos 5 que yo tenía, estaban 3. Entonces decía, por ejemplo, ¿en qué año fue la conquista de México? Y entonces el primero decía,
En 1521, porque eso yo lo leí en el libro de Bernal Díaz del Castillo. Ajá. ¿Y el ¿Tú? otro? No, fue en 1519, porque esto y que el otro y tal. Y el otro, no, pues fue en 1532. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Ajá. Y entonces ya daba una pausita y decíamos la respuesta correcta es 1521. Exacto. Entonces pasaba lo que llaman una capsulita diciendo ¿Cuándo fue? Cortés desembarcó en Veracruz en 1519, pero se fue conociendo, no sé qué, llegó, ahí estuvo, Y 1500. y en 1521 es la fecha en que se... Pero lo que es muy divertido es que eran todos actores, entonces Exacto. todos parecían que estaban diciendo la Eso, verdad, eso sí. aunque eran unos cuentos más Sí, largos sí, sí. de repente, porque el que tenía que mentir tenía que hacerlo bien. Muy bien, ese era. Sí. Eso está padre, Sí, la idea muy, sí, muy bonita. ese gustó muy mucho. bonita. Esa fue mi... Pues ojalá algún día podamos, ya hicimos nosotros el convenio con el ILSE y te agradezco públicamente porque nuestro acercamiento con el instituto fue gracias a ti. Ya tenemos firmado el convenio, así que yo creo que en breve estaremos también ya empezando a reproducir ese qué tipo bien, de qué material, bien. así que va a haber Nacho Méndez en Canal 4 por un buen rato. Por un buen todavía. rato. Oye, Nacho, ya finalmente estamos llegando al final, y lo dejé al final, esta parte de Nacho en el cine. Ah, ok. Porque me parece que también, pues eres como Joaquín Pardavé, que Joaquín Pardavé actuaba, escribía, dirigía, componía, tenía sus canciones, o sea, era como un todo, era un personaje como muy Chaplin. completo como Chaplin, y de repente también, aparte de hacer música para películas, que ya nos habías platicado en alguna parte del programa, también hiciste mucho trabajo con Alejandro Jodorowsky, con muchos directores, con Ripstein. Sí, en teatro. En Con teatro. Ripstein en cine. Y con Ripstein Ah, en y con cine, etcétera. Alejandro, claro, las orquestaciones de la película El Topo. El Topo, por Sí, ejemplo, y todo ese trabajo que también te metiste al CUEC, estudiaste en el CUEC, ¿no? En Estuve el Centro brevemente, sí. Universitario de Estudios Ahí Cinematográficos. nos fuimos a que meter es- ahí con Gustavo Sainz Ajá. y con José Agustín. Ajá. Estábamos en Filosofía y Letras, pero Pero pues tenían también, el gusanito del también, sí, cine, sí. ¿no? Entonces, de alguna manera también te ha llamado mucho la atención esto del cine. Claro. Y no solamente te digo así como compositor, cuéntanos de esta película que tú escribiste y que no solamente escribiste, sino actuaste. bueno. Pues yo digo, ya dijiste que mi acercamiento al cine era más que nada hacer la música de fondo. Ajá. Y creo que son 40 y tantas películas En las que hice participaste. como músico de fondo. Luego se me ocurrió escribir una obra de teatro y aunque les gustó, la metí a un concurso y quedó entre las 5 finalistas, era muy difícil de montar porque eran como 6 personajes y los escenarios tenían que ir cambiando y todo. Era muy cara. Sí, era muy cara. Entonces dije, no, voy a hacer una obra de teatro para 2 personajes y un sofá. ¿Y un sofá? Sí. Así como este. Sí. Ok. Y entonces escribí una que llamé Mónica y el profesor. Y la montamos en Obra de teatro. obra de teatro. Y se la di a leer a Héctor Bonilla. Me dijo, oye, me gusta mucho, yo quiero dirigirla, pero tú puedes hacer el papel del profesor. Y yo, no, ese es un papel muy importante, yo como crees. Bueno, vamos a llamar mejor a Patricio Castillo. Ajá. Bueno, o si no a Sosa, a Roberto Sosa, padre. Y luego me dice Bonilla, oye, ¿y qué tal si hacemos esto? A ver, son 2 personajes, contigo y una chica lo presentamos en este teatro, con el Pato Castillo y una chica en la pantalla y con el Roberto Sosa. Y entonces ya buscó a las actrices que podían ser, ensayábamos los 6. Ajá. Eran 3 parejas haciendo lo mismo en 3. Qué interesante, Sí, ¿no? eso fue padrísimo. Ajá. Y luego, pues ¿Y ya la estrenaron? llegó el día del estreno en 1997. Ajá. La estrenamos simultáneamente el mismo día, a la misma hora. En 3 teatros En 3 distintos. teatros distintos. Ay, guau. Y luego, pues ya unas temporadas duraron más que otras. Y luego en el año 2000, Héctor me dijo, quiero montarla otra vez porque tengo nuevas ideas de movimiento Ajá. de los personajes. Bueno, pues vamos. Había sido mi
pues mi Mónica, digamos, mi Ajá. actriz invitada, ¿cómo se le llama? Pues son dos personajes. Tu cotitular. Eso, cotitular, porque son de la misma importancia los Ajá, dos personajes. tu cotitular. Entonces había trabajado con María Rebeca. Ajá. María Rebeca es hija de Pepe Alonso y de Irma Lozano. Wow. Dos gigantes. Y entonces actores. ella era mi Mónica, yo era el profesor. Ajá. Y guapísima. Guapísima. En el año 2000 le hicimos con las nuevas cosas que quería aportar Héctor en un teatro de Coyoacán. Y estando ahí nos vio un productor de cine y televisión que es Sergio Pérez Grobas. Ajá. Y le dijo a Bonilla, oye, a mí me gustaría hacer una película. De la hora. O sea, yo la produzco Wow. porque es muy barata, además. Claro. O sea, como son dos personajes en un solo escenario, Claro. era una película barata. Y entonces se animó a poner el dinero que era necesario, y en el 2001 hicimos la película. Wow, wow. Mónica y el profesor. Ay, no, bueno, pues esa es la gran sorpresa que les tenemos esta noche, amigos de Canal 4, que ya tenemos autorización del productor Pérez Grobas para poderla pasar a través de esta señal, y por supuesto tenemos la anuencia de nuestra estrella principal, que es Nacho Méndez, quien está protagonizando la película, y que finalmente tiene un contenido que, aunque fue hecha hace prácticamente 15 años, pareciera que la acabas de hacer, porque Sí. la realidad que se presenta ahí es una realidad tan actual que es impresionante. Sí. Esa situación. Finalmente el tema es un tema un poco de reflexión, es un poco de retratar una realidad que tiene ese México tan desigual. La sociedad mexicana, sí. Ese México tan de dos mundos tan distantes, que de repente llegan a un mismo espacio en un tiempo, y entonces viene una confrontación de ideas muy interesante, Muy ¿no? interesante. Y bueno, pues también Héctor Bonilla le dije que aquí en Canal 4 íbamos a pasar la película, le dio Ajá. mucho gusto, y que por supuesto que adelante, ¿no? Bueno. Héctor y Sergio Pérez Grobas me apoyaron para poder cumplir con Canal 4. Ay, Nacho, pues a mí no me queda te tengo más un, que... Te tengo un regalo. ¡Ay! ¡Ay, gracias! De parte de Mónica y el profesor. Gracias. Me regala mi taza, don Nacho. Qué lindo. Muchas Para que te gracias. acuerdes. Te agradezco muchísimo. De veras ha sido un gusto, un placer conocerte. Ahora vamos a invitar a nuestro público a que se quede en la señal de Canal 4, porque inmediatamente después de esta entrevista, bueno, pues vamos a presentar esta película, que sí es fuerte, que sí recomendamos que si hay adolescentes, pues que estén con los padres, los niños preferiblemente, pues ya a esta hora ya es conveniente que se vayan a la cama, decir, ¡ale, a la cama! Y bueno, pues es una película de cine verdad, es una película que está reflejando un momento histórico importante, es una confrontación de ideologías también muy interesante, que vale la pena que se vea en familia, porque presta mucho a la reflexión, presta mucho al diálogo, y se presta mucho para que pues también en las familias Claro. se hablen las cosas, Sí. ¿no? Se hablen las cosas. Nacho, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Y yo también les quiero decir un secreto. ¿Saben por qué sabía tantas cosas de mi vida, Lucy? Porque vio mi biografía, Sí. y los invito a ver la biografía en YouTube. Ponen ahí Nacho Méndez biografía. Dura casi 2 horas, Ajá. pero yo creo que los que estén interesados la van a disfrutar. Claro que sí, yo creo que está muy divertida, como ha sido tu vida todo este tiempo. Muchas gracias, No, Nacho. hombre, es un placer. Y los invitamos, recordamos que, bueno, a lo largo del programa ha estado saliendo el correo electrónico de Nacho Méndez. Si usted está interesado en adquirir alguna de sus obras o sus discos o cualquier cosa que quiera hacer contacto, escríbale a través de ese correo electrónico que ha estado viendo en la cintilla a lo largo de este programa. Y si no, pues métase, ya sabe, YouTube,
Nacho Méndez, biografía, ahí para conocer. Y al final de la biografía está mi correo. Ahí también está, por si no Por lo si no lo- agarraron, ¿verdad? sí. Gracias, Nacho, que tengas muy buenas noches. Dios te bendiga, cuídate mucho y mucha suerte, porque aunque te vas a la Ciudad de México, ya te tocó San Miguel, ya somos. ya lo sentiste, ya lo viviste y aquí vamos a estar esperándote cada vez que vengas. Gracias, Nacho. Gracias. Buenas noches a ustedes. A un señor a quien nosotros llamamos Mr. Bossa Nova porque de verdad lo es. Nacho Méndez. Bossa Nova, con una guitarra entre sus manos, va cantando alegre su canción, lleva a todas partes ritmo y alegría y un poco de dicha para el corazón. De Bossa Nova lo llamaron, de la escuela que lo bautizó. Ritmo, melodía y una base de armonía completan su sencilla educación.